Estoy cambiando un poquito el orden del servicio. La oración pastoral será al final del culto porque hay varios temas que quiero incluir que salen de la prédica, así que estaremos orando por la prédica después de la lectura de la palabra de Dios. Si tienen una Biblia, busquen conmigo Romanos capítulo 13, los versículos 1 al 7. Romanos 13, del 1 al 7. Felicito a los músicos por haber escogido una canción que yo creo que encaja muy bien con el sermón. No es fácil cuando tu tema es básicamente cumplimiento de la ley del pago de impuestos. Es un tema favorito y no es fácil pensar en canciones que hablan de eso, pero está en la palabra de Dios y vamos a tocar esos temas en el día de hoy. Si tienes un boletín, hay lugar para que tomes algunos apuntes. El título es la sumisión a las autoridades. Sumisión a las autoridades. Voy a dar lectura a capítulo 3, 1 al 7. Pero primero voy a comenzar con capítulo 12, 1 y 2. Porque están conectados íntimamente. Voy a leer 12, 1 y 2, después 3 y 1 al 7. Después vamos a orar. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos habla a cada área de nuestra vida. No nos dejas en la oscuridad, sino nos dices cómo hemos de comportarnos como hijos tuyos en este mundo caído. También nos dices por qué debemos de comportarnos de cierta manera, y también nos inspiras a realizarlo con el ejemplo y el sacrificio de Cristo, y nos empoderas para poder hacer lo correcto con el Espíritu Santo, quien mora en cada uno de tus hijos. Padre, yo te pido que nos ayudes a escuchar tu voz en esta mañana. Pedimos, Padre, que si es necesario llamarnos la atención, que nos llames la atención. Y si es para animarnos, que nos animes. Pero Padre, muéstranos cómo ser más como Cristo en esta mañana.
Y después, Padre, obre nuestra voluntad para que lo seamos, para que seamos una luz en este mundo oscuro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana quiero hablarles de una institución peruana, muy antigua, muy conocida por todos. ¿Cuál es esa institución? Es la criollada. La criollada no es un mal peruano, sino que existen en todo el mundo, pero en Perú hasta tiene nombre propio. ¿Qué es la criollada? La criollada es esa viveza criolla, picardía, sagacidad de lograr quebrantar las reglas en beneficio propio sin ser atrapado. Así llamado por algunos ese ingenio transgresor. Todos conocen las criolladas en este país y no se limitan en este país. Pero aquí en el Perú vemos que no solamente la criollada es tolerada, tanto por incrédulos como creyentes, sino a veces y con frecuencia es celebrada. Esa persona que pudo salir con lo suyo, lo encontramos por todos lados, cuando estacionamos donde no debemos porque no hay sitio, porque estoy apurado. Cuando manejamos a mayor velocidad de lo permitido porque, no hay policía, no hay cámaras. Por si acaso no es un mal peruano, por algo en Inglaterra hay 4.000 cámaras vigilando a los conductores. ¿Por qué? Porque si no hay cámara, exceden la velocidad, porque no hay policía. Una sola cámara famosa en Londres, más o menos tiene un promedio de 1.000 multas diarias. Genera $100,000 diarias en multas, una sola cámara de los 4.000. Negocio, pero refleja la actitud de la persona que no quiere obedecer las leyes de tránsito. Cuando viene la luz roja, siempre puede pasar un carro más. Es la mentalidad común. Vemos la criollada cuando no usamos cinturón de seguridad en el auto porque, no me acostumbro. Cuando no pagamos lo que la ley manda a nuestros empleados, porque no hay plata, decimos. Cuando no declaramos todos nuestros ingresos al SUNAT, porque todo el mundo hace así. Cuando fotocopiamos un libro entero, porque el original es muy caro. O cuando compramos un programa o CD o DVD pirata, porque también el original es muy caro. Cuando construimos sin licencia nuestra casa y después arreglamos con la municipalidad. Cuando infringimos las normas de seguridad porque son absurdas, de repente pensamos. Cuando robamos luz del vecino, prestamos cable del vecino o contraseña de Netflix. Cuando no usamos el puente peatonal porque está a más de 20 metros, está muy lejos y podría seguir toda la mañana. Buscamos la manera de no acatar la ley y a la vez no ser atrapados. Esa criollada tan famosa aquí en este país, pero presente en todos los países. ¿Qué dice la Biblia? Está incómodo. ¿Qué dice la Biblia ante todo eso? ¿Cuál debe ser la actitud y la conducta del cristiano con respecto a estas cosas? En el pasaje de hoy, Pablo nos habla del tema como algo central al Evangelio. No es un punto aparte, no es un pie de página, no es un apéndice, sino que el tema que tratamos hoy de acatar las reglas y las leyes y pagar los impuestos es central al Evangelio mismo. El tema de Romanos es el Evangelio. En los capítulos 1 al 11, Pablo ha explicado el Evangelio con lujo de detalle. Y ahora en los capítulos 12 al 16, Pablo está escribiendo a los creyentes de Roma sobre las implicaciones del Evangelio para la vida y conducta del creyente. Básicamente, lo que Pablo quiere comunicar en estos capítulos es que el Evangelio ha de afectar toda nuestra vida
toda nuestra forma de pensar, todas nuestras actitudes y todas nuestras relaciones con los hermanos, con los incrédulos, con nuestros enemigos y hasta con los poderes del Estado, las autoridades civiles. En el capítulo 2, versículo 1 y 2 que leí, Pablo nos insta a seguir, allá no siguen más los patrones y forma de conducta normal corriente del mundo a nuestro alrededor, sino que dice que a causa del Evangelio, a causa de las misericordias de Dios, de la obra de Dios por nosotros, en nosotros debemos cambiar de mentalidad, renovar nuestro entendimiento y ser transformados cada vez más a la imagen de Cristo. Y en el capítulo 12, Pablo está hablando de la humildad de que debe caracterizar al creyente, del amor que debe caracterizar al creyente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, hasta para con los enemigos. Y ahora en el capítulo 13, Pablo se dirige a qué tiene que ver el Evangelio en cuanto a nuestra relación con las autoridades civiles y con las leyes y con los impuestos. ¿Tiene algo que ver el Evangelio? Y Pablo dice, sí, mucho. Sí, y mucho. La verdad, el Evangelio toca todas las áreas de nuestra vida. No hay área de nuestra vida, no, esta es religión, este es cristianismo, aquí estoy libre. El Evangelio toca toda nuestra vida. ¿Cómo va a afectar su conducta del creyente, el hecho de ser cristiano, en su comportamiento para con, sus actitudes para con las autoridades civiles? ¿Qué es lo que Dios, por medio de Pablo, manda a todo creyente? Ahí lo tenemos en capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Toda persona, no solamente creyentes, pero está hablando de creyentes. Toda persona, sin excepción, debe someterse a las autoridades superiores, lo cual dice, significa las autoridades civiles. Es decir, el cristiano y las iglesias, al igual que todos los demás ciudadanos, deben obedecer a las autoridades, obedecer las leyes del gobierno, las reglas de tránsito, las leyes laborales, las leyes municipales sobre estacionamiento, zonificación, construcción, defensa civil, leyes de copyright. La iglesia debe obedecer estas reglas y el creyente individual también. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y Pablo en este pasaje va a dar 4 razones para hacerlo. Esos son los puntos principales del sermón. En primer lugar, porque fueron establecidas por Dios. En segundo lugar, porque son servidores de Dios para nuestro bien. En tercer lugar, porque te podrían castigar. En cuarto lugar, más que eso, a causa de la conciencia. Vamos a ver estos puntos uno por uno. En primer lugar, debemos someternos a las autoridades civiles, a sus leyes, reglamentos, porque fueron establecidas por Dios. Dios ha establecido varias autoridades en nuestra sociedad para su buen funcionamiento, para su orden. Efesios 5:21 dice que deben someterse los unos a los otros. Y en ese mismo pasaje tenemos varios ejemplos. Vayan conmigo a Efesios capítulo 5 para ver. Hay diferentes áreas en la vida donde Dios dice que debemos someternos. Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Por ejemplo, mira el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Una de las órdenes en la sociedad Dios ha dado es que las esposas deben someterse a sus esposos. Cada vez es menos popular, pero la palabra de Dios no cambia. Es el orden que Dios ha dado en la familia.
Mira el versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En parte? No, en todo. En todo. Entonces vemos dos órdenes, jerarquías de la sociedad. Las esposas deben someterse a sus esposos. Vemos otro. La iglesia también debe sujetarse ¿a quién? A Cristo. Y podemos ver más, capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Tenemos también, no solamente la esposa y esposo, la iglesia a Cristo, sino los hijos deben someterse a sus padres. En todo. Podemos ir a Tito, capítulo 2. Vamos ahí, Tito, capítulo 2. Está cerca en la Biblia, versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Entonces los esclavos o los siervos o los empleados deben someterse, sujetarse, obedecer a sus empleadores. Entonces este principio de la sujeción, de la sumisión, lo vemos en toda la sociedad, lo vemos también en la iglesia. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 16 y versículos 15 y 16, donde vemos que los miembros de una iglesia deben someterse también a sus líderes. Dice en 1 Corintios 16, 15, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Es lo que encontramos. Dios ha dado un orden en la sociedad. Los creyentes deben sujetarse a los líderes. Los líderes tienen que sujetarse a Cristo y toda la iglesia a Cristo. Las esposas a sus esposos, los hijos a sus padres. Todos deben sujetarse a Dios y a su palabra. Y ahora tenemos en Romanos capítulo 13 que también afecta el orden en la sociedad en general, en que toda persona, incluyendo los creyentes, deben someterse a las autoridades civiles porque fueron establecidos por Dios. El gobierno civil, al igual que la familia, al igual que la iglesia, es una institución divina. ¿Sabían eso? Porque fue puesto por Dios con la autoridad de Dios. Dios ha establecido a las autoridades civiles. Mira el capítulo 13, versículo 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad humana, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El presidente del Perú, sus ministros, los diputados, los jueces, los fiscales, los policías, incluyendo los policías de tránsito, por si acaso, el alcalde, sus funcionarios de defensa civil, el SUNAT, fueron establecidos, nombrados, puestos por Dios. Al igual que el matrimonio y la iglesia, el Estado es una institución divina con autoridad divina. Y cada funcionario, en última instancia, fue puesto por Dios. Tal vez no votaste por el presidente. Dios votó por él. Dios lo puso. ¿No has querido? Puede ser mejor, puede ser peor presidente, no importa. Dios lo ha puesto, ¿o no? Dios lo ha puesto. Mira, no importa si son hombres buenos o malos, si vives en una democracia o una dictadura, todos son puestos por Dios. Si vives en un país vecino donde hay actualmente lo que parece ser una dictadura, esta persona dirigiendo fue puesto por Dios. Y si vives en Corea del Norte, esta persona que está a cargo fue puesto por Dios.
Si no me creen, podemos ver, mira, busquen conmigo, si me creen. Daniel 2:21, no hay que creerme a mí, sino la Biblia. Daniel 2:21. Mira el caso de Nabucodonosor. Una lección que Nabucodonosor tenía que entender es que el poder, el señorío que él tenía como el emperador más grande, más importante en toda la tierra, es que él fue puesto por Dios. Y por eso Dios le manda un sueño donde ve una estatua de diferentes metales que grande, que brillaba, con su cabeza de oro, que representaba al gran Nabucodonosor. ¿Cuál es la lección que tiene que aprender? Mira Daniel capítulo 2, versículo 20 y 21. Y Daniel habló interpretando el sueño y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Nabucodonosor tenía que entender que él reinaba porque Dios lo puso. Y un día Dios le iba a quitar. Todos los reyes que son puestos, los líderes son puestos por Dios en última instancia, pero fue lento en aprender la lección. No se humilló entre ese Dios, y vemos que Dios le manda en su misericordia y gracia otro sueño en Daniel capítulo 4. Y otra vez Daniel está interpretando el sueño, y Daniel le dice en Daniel 4:17, la sentencia después de ese sueño del árbol cortado, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere, lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Algunos son hombres buenos, algunos son hombres malos, algunos merecen cierta distinción, algunos no merecen nada de eso, pero Dios los ha puesto. Es algo que Jesús entendió muy bien. Si vamos a Juan capítulo 19, una de las últimas interacciones de Jesús con Pilato ante la crucifixión, Juan capítulo 19, versículo 9. La interacción de Cristo con Pilato. Y entró Cristo otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: Pilato, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Está bien, tú tienes autoridad para crucificarme. ¿Quién te dio esa autoridad? Fue Dios. Fue Dios. Toda autoridad civil, en última instancia, es puesta por Dios. Desde una perspectiva humana, las personas entran a la presidencia por elecciones humanas. Pero la mente renovada, Romanos capítulo 12, versículo 2, entiende que en última instancia no fue la decisión del hombre, solo fue la decisión de Dios. ¿Qué propósitos tiene Dios? Es más difícil. ¿Por qué Dios puso a esta persona en este país, en este momento? Eso no lo sé. Pero Dios tiene sus razones. Dios pone las autoridades. Al final la mano de Dios está detrás de todo. Así que Pablo dice: sométense a las autoridades. Ahora la pregunta ¿es una sujeción sin límites? ¿Debemos obedecer en todo, literalmente, a las autoridades? Y la respuesta es no. No en todo. Al igual que la sumisión de esposas a esposos y niños a sus padres y empleados a sus empleadores, hay un límite, hay un punto donde no han de obedecer. ¿Cuál es ese punto?
Cuando obedecer a ellos significa desobedecer. Ahí está el límite. Cuando te mandan hacer algo que no es pecado, hazlo. Te lo están mandando. Pero cuando te mandan hacer algo que sí es pecado, hay que desobedecer. Tenemos varios ejemplos en la Biblia. Algunos son tan comunes que creo que no tenemos que buscarlos. Si quieren, se acuerdan de, regresando al tema de Daniel, sus tres amigos, ¿se acuerdan? Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron ordenados a arrodillarse y adorar una gran estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y les da otra chance, otra oportunidad el rey Nabucodonosor y los llama a su presencia. Le doy otra oportunidad. ¿Van a hacerlo? Y ellos dijeron, no tenemos que darle respuesta. Está decidido. Solamente vamos a adorar a Dios. Y Dios nos va a librar de sus manos, sea por la muerte o sea por un milagro. Pero ellos no pueden obedecer en adorar a otros dioses. Daniel mismo lo encontramos más adelante, en capítulo 6, con otro imperio, con otro rey, el rey Darío, donde sus enemigos habían influido para que el rey Darío escriba un decreto para que en 30 días nadie pueda orar ni pedir nada, sino al mismo rey, prácticamente convirtiéndolo en un dios o un sacerdote al único Dios. ¿Qué hace Daniel en el momento de escuchar eso? Porque la pena ya no es muerte por fuego, sino muerte por leones. ¿Qué hace Daniel cuando ya escucha por primera vez que hay un decreto que no puede orar a Dios? Va a su cuarto, abre las ventanas como siempre y ora visiblemente. No porque quiere mostrarse, sino esa era su práctica. Y Daniel dice, no voy a cambiar mi práctica porque ahí tengo una obediencia mayor. Es a Dios. No sé si se acuerdan de las parteras en Egipto. Cuando el pueblo de Dios no era nación, todavía no había salido de Egipto, estaba multiplicándose durante 400 años en Egipto, desde 70 personas a cientos de miles de personas, quizás millones de personas. Y están teniendo muchos hijos y ya eso preocupaba al faraón porque son cada vez más, van a ser más fuertes, pueden salir de aquí, pueden atacarnos, hay que hacer algo. Y dice a la partera, cuando nace una niña, déjala vivir. Pero cuando nace un varón, mátalo. ¿Y qué es lo que hicieron las parteras? Bueno, hay que obedecer al gobierno, porque hay que obedecer a la autoridad. No entendí que había una autoridad mayor a Dios. Y dijeron, no, vamos a desobedecer. ¿Y qué decían al varón? Bueno, es que cuando llegaban, las mujeres eran tan fuertes que llegamos y ya había nacido. No podían hacer nada. Entonces hay un punto, y Pablo no está hablando de este tema. Pablo no está hablando, Pablo entiende que hay un momento cuando ya no puedes obedecer a las autoridades civiles porque tenemos una autoridad mayor y si obedecemos, pecamos. Pero Pablo está hablando en general, en la vida diaria, cuando no te piden pecar, debemos de obedecer a las autoridades. Hoy en día hay muchos países donde tiene que haber desobediencia civil. Hay países, muchas gracias. Hay países hoy en día que prohíben tener una Biblia. ¿Qué puede ser? Bueno, dicen que no puedo tener Biblia, así que no. No, hay que tener una Biblia. Pero sométete a las consecuencias. Hay consecuencias de la desobediencia civil. Hay países en el día de hoy donde es ilegal convertirse. Hay países donde es ilegal bautizarse bajo pena de muerte. Hay países en el día de hoy donde tener culto cristiano, evangelizar es ilegal. ¿Qué hace el cristiano? El cristiano fiel dice, me someto a Dios, oro a Dios, pero acepta las consecuencias de mi desobediencia civil. Son los casos en los cuales Pablo no está hablando, pero hermanos, debemos orar y más tarde vamos a estar orando por los cristianos en países perseguidos donde no hay libertad de religión de culto y donde tendrán que desobedecer. Hermanos, yo les digo que creo que en este país casi sin dudas vamos hacia ese camino poco a poco.
cada vez más la posición cristiana evangélica sobre lo moral es menos aceptable al gobierno. Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Inglaterra, personas que pierden sus posiciones y van a la cárcel por defender una moral cristiana. Hermanos, tenemos que estar preparados por una posible desobediencia civil porque obedecemos a un rey mayor. Las cosas se están moviendo hacia eso. Este país no es tan cristiano como lo era antes. Bien, así que debemos obedecer a las autoridades en general cuando no significa ir en contra de Dios, porque Dios ha puesto la autoridad. Y si tú no obedeces a la autoridad, estás resistiendo a lo que Dios ha puesto. Otra segunda razón por lo cual, más corto ya, por lo cual debemos obedecer a las autoridades es porque Dios ha puesto las autoridades en nuestro país, en nuestro distrito, para nuestro bien. Mira el versículo 4. ¿Por qué? Porque es servidor de Dios para tu bien. Dios ha puesto a las autoridades civiles para nuestro bien, para crear orden en la sociedad, para reducir el crimen. No lo van a eliminar. Ellos no pueden trabajar con el corazón. Nosotros trabajamos con el corazón y sabemos que la única manera realmente de eliminar o reducir drásticamente la criminalidad es trabajar con el corazón. El gobierno no puede hacer eso. Ese es su campo. Su campo es castigar. Pero por lo menos es parte de la gracia común universal de Dios que Dios nos ha dado para poder crear orden y seguridad y bienestar en nuestros países. Protegen a los ciudadanos y su propiedad de malhechores y de países enemigos, invasores. Velan por los derechos de los ciudadanos, proveen servicios de comunicaciones, carreteras, salud, educación. ¿Por qué debemos obedecer? Porque Dios ha puesto las autoridades para nuestro bien. Para nuestro bien. Son servidores de Dios. Interesante, usa la palabra diáconos. Hay diáconos en esta iglesia. Son servidores de Dios, sirven a Dios. Pero de la misma manera, si tú eres un juez, si tú eres un policía, si tú eres un diputado, si tú eres un ministro, tú eres un servidor, un diácono de Dios, para servir a Dios en tu campo. Así que son ellos tan ministros y siervos de Dios como los pastores, como los evangelistas, como los maestros. A veces lo tenemos en menos. No quieres servir en la iglesia como pastor, quieres ser policía, quieres ser juez, quieres ser esto y lo otro. Son servidores de Dios igual que tú, si tú estás sirviendo a tiempo completo en la iglesia. No hay que menospreciar el trabajo, el país lo necesita. Les voy a mostrar dos casos. Otra vez regresamos a Nabucodonosor. Pueden escuchar o pueden buscar Jeremías 25:9. Mira cómo Dios describe a Nabucodonosor, el rey pagano. Jeremías 25:9. He aquí enviaré, está hablando de cómo ese rey pagano iba a matar a los judíos, destruir su ciudad y llevarlos al exilio. Por si acaso, es el contexto. Es lo que Dios, como Dios le describe. Y aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Mi siervo. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones alrededor, y los destruiré y los pondré por escarnio, por burla y desolación perpetua. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de su siervo. ¿Quién es su siervo? El pagano Nabucodonosor. Son palabras fuertes, chocantes. Al final, Dios cumple sus propósitos por medio de las autoridades civiles. Les voy a mostrar un texto un poquito más chocante sobre el rey Ciro. El emperador Ciro de Medo Persia, Isaías 45:1. Isaías 45:1. Así dice Jehová a su ungido. ¿Quién es el ungido?
Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Nabucodonosor y Ciro, el ungido, el escogido, rey, el siervo de Dios. Todas las autoridades son siervos de Dios, son siervos para nuestro bien. Y nosotros debemos reconocer que ellos sirven de esa manera. Por lo tanto, si tú tienes un puesto de autoridad civil en este país, sirve bien porque eres siervo de Dios. Está bien, tienes otras autoridades superiores a ti, pero a fin de cuentas, eres siervo de Dios. Así que sirve bien. El presidente tiene que servir bien, porque sirve a Dios, no a los hombres, no a sus bolsillos, no a su beneficio. Es el problema en este país. Todos creen que son siervos de sí mismos, pero son siervos de Dios, y Dios va a hacer que rindan cuentas por su servicio. Pero nosotros tenemos que reconocer que Dios nos ha puesto para servirlo, para nuestro bien. Y también para castigar a los que hacen mal. Así que el tercer punto, si no servimos, si no obedecemos, si no nos sometemos a las autoridades como es debido, te podrán castigar. Mira versículos 2, 3, 4, 5, aparece vez tras vez. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean ¿qué? Condenación para sí mismos. ¿Qué condenación? Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme. ¿Por qué? No en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, no solamente para tu bien. ¿Cómo? ¿Cómo es que sirven a Dios? Vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujeto no solamente por razón del castigo, etc. Pero una de las razones es, mayormente, si no estás en desobediencia civil para obedecer a Dios, cuidado, porque si tú no obedeces las leyes, los reglamentos, no puedes culpar a nadie cuando te castigan, económicamente, penalmente, de alguna manera. Dios ha puesto no solamente para tu bien, sino para que Dios pueda castigar al que hace mal. Y Dios a veces usa las autoridades civiles. Y la palabra castigo es la palabra ira. Y Dios los usa como siervos de su ira contra el pecado. Y cuando el Estado ejerce su poder de castigo sobre las personas que cometen el mal, Dios de esa manera descarga a lo de su ira contra el pecado. Una razón para sujetarnos a las autoridades. Y en última instancia, no solamente nos portamos bien porque no queremos el castigo, sino por causa de la conciencia. Mira lo que dice el versículo 5. Por lo cual es necesario estar sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Parece que algunas personas ya están perdiendo la conciencia. Cuando viene el policía, voy a frenar. Lo que llaman la famosa la mentalidad o la ley combi. Hay policía, un ratito, cierra la puerta, ya ahí no está el policía, ya voy a abrir la puerta, ya puedes parar aquí, cualquier cuadra, donde quieras, en el hombro, no importa, pero ahí puedes parar porque no hay tombo, dice. Nosotros tenemos un Dios que ve todo, que es autoridad sobre nuestras vidas, y nosotros no nos conducimos bien porque alguien está mirando. Porque hay una cámara, porque hay un policía, porque hay una persona viendo cómo nos conducimos, sino nos conducimos por razón de nuestra conciencia, porque servimos al Dios santo y perfecto y queremos ser agradables y cumplir su santa, agradable y perfecta voluntad.
Así que cuando es las 3 de la mañana y no hay carros por 4 kilómetros y sigue en rojo, quédate en rojo. Y cuando nadie va a preocuparse, cuando tú saques fotocopia de todo el libro, infringiendo el copyright, si necesitas el libro, ora a Dios que provee el dinero para que lo compres. Mi empresa necesita este programa de software, es muy caro. Hay otros programas gratuitos. Dios provee una puerta para que no peques. Hermanos, tenemos que hacerlo por el Evangelio, porque la gente de afuera está mirando nuestras vidas. Y nuestra sumisión a las autoridades es un reflejo de nuestra sumisión a Dios. Es cuando hacemos cosas raras que la gente se toma cuenta, se toma nota de cómo vivimos. Cuando estás postrado, enfermo, con una enfermedad, tal vez que te va a quitar la vida. Y muestres ese gozo y alegría que la gente no comprende, que tú expliques tu fe. Es cuando la gente no entiende por qué acatas estas reglas cuando no hay nadie para ver cómo te portas. Que la gente entiende que tenemos una autoridad mayor y abre puertas para el Evangelio, por razón de la conciencia, para que estés tranquilo, para que no estés pensando cada momento va a llegar una papeleta de la municipalidad o de donde sea, por razón de la conciencia. La sociedad nos puede tildar de tontos, de quedados, de no tener calle. Que nos tilden así. Y cuando nos preguntan, ¿pero por qué haces todo esto? ¿Por qué la iglesia para cambiar el techo está demorando tanto? Porque tenemos que cumplir con cada pequeño reglamento que la municipalidad exige para que podamos construir. Es porque entendemos que somos ciudadanos del cielo, no solamente de la tierra. Y cuando queremos testificar a las personas, no vamos a poder hacerlo si no somos ciudadanos modelos. Y Pablo da un ejemplo. Por ejemplo, los impuestos. Ahí está en versículos 6 y 7. Pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente es lo mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Había muchos tributos del Imperio Romano. Basta con no ser ciudadano romano, ya un impuesto. ¿No eres romano? No, ya, un impuesto. Un tributo. Todas las naciones subyugadas tienen que pagar un impuesto. También un impuesto. ¿Quieres votar? Sí, quiero votar. Claro que sí, ya un impuesto. ¿Quieres tener una tierra? Ah, tienes una tierra, ya impuesto. ¿Tienes una propiedad? Impuesto. ¿Has producido? ¿Quién viene a producir tus tierras? Ya un impuesto sobre esto. Un impuesto de importación. ¿Quieres exportar? Un impuesto. ¿Quieres viajar por esta carretera hecha por los romanos? Claro que sí quiero un viaje. No hay más impuestos hoy en día, creo, en cantidad de lo que había en ese tiempo. ¿Y qué es lo que Pablo dice? Bueno, paga impuestos si no son excesivos. Paga impuestos si te parece justo. Paga impuestos si el gobierno va a hacer buen uso de dinero, porque si va a hacer mal uso no paga. No, paga tus impuestos. ¿Acaso los romanos, el imperio romano hacía muy buen uso de sus impuestos? ¿O qué cosas apoyaban? A los gladiadores, a la muerte de los cristianos, etcétera, más adelante en el tiempo. No dice paga los impuestos. Paga los impuestos. A nadie le gusta pagar los impuestos, pero somos deudores del Estado por los servicios que dan, dice el versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Y por qué menciona al final? Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Qué tiene que ver el honor y el respeto? Que no solamente debes dar el impuesto de mala gana, insultando al sunat, como muchos hacen, sino de buena gana. Mira, un predicador dice así: lo que Pablo quiere decir es probablemente algo así: no es suficiente que se limitan a pagar sus impuestos. Decirles a los funcionarios: aquí está el dinero y ahora fuera de aquí.
no servirá. Ustedes deben respetar a estas personas a causa de su investidura y honrarlos por su fiel devoción a su tarea. Recuerden, ellos son ministros de Dios. Y que por medio de lo que se hace con este dinero, no solamente la gente en general, inclusive ustedes mismos se benefician, sino que también la causa del Evangelio se beneficia. Por testimonio de lo creyente. Así que sumisión a las autoridades. Debemos dar gracias a Dios por el gobierno que tenemos como institución establecido por Dios. Y mientras no entre en conflicto con lo que Dios manda, debo someterme, debo sujetarme a las autoridades en todo. No solamente por temor al castigo, sino por la razón de la conciencia, que estamos sirviendo a Dios. Nuestro mayor ejemplo es Jesús. Cuando Jesús se puso en contra de las autoridades civiles. Jesús fue un ciudadano modelo que siempre pagó sus impuestos, aun cuando no tenía que pagar. Pagaba sus impuestos del templo cuando dice el Hijo de Dios no tenía que pagar, porque Él es Dios, pero pagó. ¿Y qué dijo? Su famosa frase: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Cuando estás pensando estacionarte, cuando estás pensando cruzar una luz roja, cuando estás pensando infringir algún reglamento, por pequeño que sea, pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Bueno, Jesús tenía que predicar, así que tenía que correr. ¿Crees que Jesús se hubiera sujetado? ¿Hubiera infringido esas leyes? Pues le cae. Renovemos, espero que esta mañana nos ayudaba a renovar nuestra forma de pensar con la palabra de Dios. El Espíritu Santo te ayuda a recordar estas cosas. Yo creo que todos somos culpables en algo de esto esta mañana, pero queremos ser transformados. No seguir los patrones del mundo, sino seguir los patrones de nuestro Dios perfecto, celestial, para su gloria y para la extensión de su Evangelio. Pensando, recordando 12:1 de Romanos, por las misericordias de Dios. Esto no es algo diferente del Evangelio. Aquí tenemos las implicaciones del Evangelio. Ya que Cristo hizo esto por nosotros, ya que Cristo murió en nuestro lugar, para que nosotros podamos estar libres, hemos sido libertados y apoderados para poder servir a Dios. Y esto significa someternos a las autoridades y ser ciudadanos modernos. Hagámoslo como siervos de Dios. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra que cubre tantos temas en nuestra vida, tantos temas tan prácticos. Pedimos, Padre, perdón por las veces en que, muchas veces quizás, que no hemos sentido la necesidad de seguir órdenes o reglas o leyes cuando no hay quien vea nuestra conducta. Oh Padre, queremos que nos perdones por nuestras faltas, queremos que limpies nuestra conciencia y que nos ayudes a someternos como Cristo hizo en su vida. Pedimos, Padre, que nos ayudes a ser un testimonio, una luz en este mundo tan oscuro, que podamos vivir para ti como debemos, de maneras tan prácticas en nuestras vidas. Nos lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.